Muy buenas tardes a todos. El equipo de SOA Capítulo ICA les da la bienvenida a este ciclo de conferencias por el Día Mundial de los Humedales. Este va a ser realizado por SOA. Para hablar un poco de lo que es el grupo de SOA, SOA como Capítulo ICA. SOA a nivel nacional es una organización que se encarga de empoderar jóvenes líderes para el cuidado, conservación y sustentabilidad de los océanos. Actualmente somos la red de jóvenes más grande del mundo enfocada en la conservación de los océanos. La organización fue fundada por Daniela Fernández hace aproximadamente unos 5 años. El capítulo de SOA Perú, como se puede apreciar en las imágenes, se ha venido realizando diferentes eventos. Uno de ellos fue el congreso en el que fue el encuentro de líderes en la cumbre del cambio climático. También se viene realizando pronunciamientos con el tema de la conservación, limpieza de playas, charlas y talleres a colegios. Ahora se les va a explicar un poco lo que es SOA Capítulo ICA. Como SOA Capítulo ICA, somos una extensión de Perú, de SOA Perú, que tiene como fin el de difundir, promover y generar un cambio en las personas que se nos sea posible llegar en los diferentes medios para poder concientizar y la preservación de estos ecosistemas marinos y costeros. También podemos generar un círculo de intercambio de ideas y apoyo para nuestros miembros voluntarios. Ahora les vamos a presentar un poquito de lo que es el grupo ejecutivo. Este grupo ejecutivo es para poder cumplir las metas y objetivos que se tienen dentro del grupo. También para ello contamos con el apoyo de todo el grupo de nuestros voluntarios. Los objetivos de este es la conservación del mariqueño, promover investigación en conservación marina, concientizar a la población de ICA. Bueno, antes de dar inicio a la primera ponencia, este va a ser más o menos la dinámica. Primero se le va a dar la oportunidad a cada ponente, que tiene 20 minutos para su exposición, y posterior a ello 5 minutos para el desarrollo de los roles de las preguntas por el público. Pueden dejar sus mensajes a través del chat. Cada ponente va a tener alrededor de 25 minutos. Cada uno de ellos va a hacer la presentación de sus diapositivas. Y este va a ser el programa. Las recomendaciones antes de empezar: por favor, a todos los participantes se le pide que por favor apaguen sus micrófonos. Las preguntas las pueden poner en el chat y serán respondidas al final de cada ponencia. También se les pide estar atentos cuando se envíe el link de asistencia, ya que para otorgar los certificados se pide de asistencia por lo menos el 75%. De cada ponencia se va a enviar un link para que se puedan registrar. Son 4 ponencias y van a haber 4 links de asistencia para poder ver el 75% de asistencia, para poder darles el certificado. Por el Día Mundial de los Humedales, comenzamos con esta conferencia. Comenzamos con la presentación de nuestro ponente. El primer ponente que tenemos es el doctor Héctor Aponte Ubillus. Es biólogo con especialidad en botánica. Actualmente es el presidente de la Asociación para Botánica del Perú y es investigador asociado al Museo de Historia Natural de la Universidad Mayor de San Marcos. Es investigador asociado en la Universidad Científica del Sur. Y el tema que hoy día nos viene a presentar se llama Los humedales costeros del Perú, retos y nuevos aportes para su conservación. Bueno, asumiré que ya me toca comenzar. Muy buenas tardes a todos los que están aquí acompañándonos en esta semana de celebraciones por el Día de los Humedales. Ya puedo compartir mi pantalla, ¿verdad?
Sí, sí. Ok, listo. Entonces voy a pasar a compartir mi pantalla. Como mencionaron, el tema es ese, ¿no? Humedales costeros del Perú, retos y nuevos aportes para su conservación. En realidad, yo me dedico principalmente a estudiar los humedales costeros de Lima, así que voy a tomar como ejemplo y varias de las observaciones que voy a realizar tienen que ver principalmente con los humedales costeros de Lima. Entonces, estoy seguro de que las personas que también van a hacer exposiciones después de mí definitivamente van a dar algunos aspectos complementarios respecto a todos los humedales costeros del Perú. Sin embargo, el panorama en muchos casos es muy parecido, ¿no? Por ejemplo, si vemos este mapa de Lima, lo que tenemos pues es un conjunto de humedales que recorren esta sección del Perú, ¿no? Entonces, el panorama es muy similar, ¿no? De norte al sur. Encontramos muchos humedales costeros que tienen diferentes características, ¿no? Hacia el norte, desde Vice, vamos a encontrar manglares, y después el panorama es muy parecido realmente hasta el sur del Perú. Y podemos encontrar humedales, pues, que tienen diferente estructura y composición de especies. Por ejemplo, les voy a mostrar unas fotos de los humedales de Lima. Acá tenemos el humedal de Puerto Viejo, el humedal de Paraíso, que tiene esta laguna preciosa al lado del Centro Arqueológico de Bandurria. El humedal de Medio Mundo, que está en Vegeta, de hecho es un área de conservación regional muy interesante y que tiene zonas para campamentos, tiene alojamientos, tiene diferentes servicios que hacen de este sitio un atractivo turístico muy interesante. Este es el humedal de Santa Rosa, que está en Chancay, también, que tiene una estructura vegetal muy interesante y una composición de especies muy particular también. Y este aquí es probablemente uno de los más conocidos en Lima, al menos, es los pantanos de Villa, ¿no? Este sitio Ramsar, refugio de vida silvestre, ¿no? Un área natural protegida. Entonces, estos humedales pues componen un corredor en la costa y hace de que estos ecosistemas pues sirvan de refugio para muchísimas especies. Por ejemplo, cuando recorremos estos ecosistemas encontramos bandadas de gaviotas que llegan durante el verano, en la época de migración, en grandes cantidades y pues que necesitan a estos espacios como un corredor para poder alojarse durante su época de migración. Asimismo, encontramos mamíferos como este cuy silvestre. Las fotos que les estoy mostrando son principalmente de pantanos de Villa, pero el cuy silvestre lo encontramos en muchos otros humedales y de hecho sé que también lo han encontrado hacia el sur, en Ica, en algunos humedales, entonces no es único de los humedales de Lima, sino que inclusive yo lo he podido ver en el lago Titicaca, entonces es bastante frecuente. Encontramos arácnidos, insectos que pueden permitirnos apreciar la naturaleza y la reproducción de las especies cada vez que vamos a un humedal. Entonces es increíble poder estar allí, poder ver la naturaleza subsistiendo, poder ver a la naturaleza haciendo fotosíntesis por nosotros y acumulando esa materia orgánica como la que vemos en la figura, que es justamente parte de los procesos que nos permiten vivir mejor, ¿no? Hoy creo que los seres humanos hemos recibido una cachetada que nos enseña que pues es necesario preocuparnos por vivir mejor, y los humedales nos brindan servicios como por ejemplo el control de la temperatura a partir de la captura de carbono, y es gracias a esa biomasa que tenemos allí, ¿no? O sea, es gracias a la fotosíntesis que luego almacena esta biomasa que es fruto justamente de esta captura de carbono, ¿no? Y estos humedales costeros pues conviven con las ciudades, ¿no? Si bien por un lado tomábamos la foto y se veía la laguna, tomamos la foto para el otro lado y tenemos la ciudad, ¿no? Entonces, es más o menos la situación de estos ecosistemas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos ecosistemas y qué es lo que podemos hacer? Nos hicimos esta pregunta junto a Sergio González y Ángelo Gómez, y para responderla y dar las condiciones en las que nos encontramos con la pandemia, decidimos hacer una búsqueda exhaustiva en la información publicada en el periodo 2000-2020. ¿Sí? Hay mucha información que está disponible en bases de datos como Cielo, Scopus y en el propio Google Académico, que nos permite obtener, digamos, datos de primera mano, ¿no? No es
lo que nosotros hemos observado en campo solamente, sino que es el fruto de investigaciones científicas, ¿no? Todos los artículos son fruto de investigaciones científicas, y en base a esos artículos decidimos responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en estos humedales, en los de Lima? ¿Qué es lo que está sucediendo en estos humedales? ¿Qué es lo que está haciendo que estos humedales cambien generalmente, y los está impactando, ¿no? Negativamente? ¿Qué es lo que está haciendo qué es lo que está impactando estos ecosistemas? Y en base a eso, pues, dar comentarios y dar sugerencias para mejorar su conservación. Entonces, haciendo una búsqueda exhaustiva, para este periodo se encontraron 83 artículos científicos, ¿sí? Solo para humedales costeros de Lima, para que tengan una idea cuánta información hay publicada, ¿no? Entonces, 83 artículos, 83 documentos, el 99%, o sea, 82, fueron papers, artículos científicos. Y el uno fue un libro recientemente publicado sobre pantanos de Villa, entonces se añadió porque tenía datos interesantes. Entonces, con toda esta información, lo que hicimos fue ver qué mencionaban en estos artículos o qué problemáticas eran mencionadas en estos artículos sobre los humedales de esta región geográfica. Y lo que encontramos fue lo siguiente, ¿no? Lo que encontramos es, bueno, empecemos por la tabla de la derecha, ¿no? En la tabla de la derecha tenemos un conjunto de impulsores de cambio, que son justamente todos estos, digamos, estos impactos, todos los tipos de fuerzas que están haciendo que los humedales cambien, ¿no? Y, por ejemplo, encontramos, solamente para listar algunos, crecimiento demográfico, sobreexplotación de recursos, degradación por agricultura, por ganadería, introducción de especies, contaminación química, incendios, acumulación de escombros, presencia de granjas, presencia de desagües, ¿no? Contaminación microbiológica, uso de canales, problemas indirectos como el turismo y la gobernanza. Ahora, de estos problemas que fueron encontrados en estos humedales, fíjense cuáles son los más frecuentes. El único que tiene 100% es este de aquí, acumulación de escombros y o basura, ¿no? Y eso ya nos da una idea de que este problema es muy frecuente en todos los humedales, al menos de la región Lima, y es muy probable que también sea muy frecuente en otros humedales del Perú, y que amerita, pues, un trabajo en conjunto con las personas que se encargan de la basura en la ciudad, ¿no? Es decir, que se encargan del destino de los residuos sólidos en la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, y si se dan cuenta, aparecen todos los humedales, y tenemos en este listado de humedales desde sitios Ramsar, áreas que son áreas protegidas, áreas de conservación regional, o áreas que no son de conservación regional ni sitios Ramsar, pero es un problema común. Entonces, la presencia de residuos sólidos ya nos da una idea de que por allí debemos atacar un problema común y que merece de repente una estrategia en común, y probablemente esto es algo que no está ocurriendo solo con los humedales, de repente está ocurriendo también con otros ecosistemas como las lomas, y también está ocurriendo con nuestra ciudad propiamente dicho. Quiere decir de que este problema de dónde se dejan los residuos sólidos, dónde se deja la basura, es un problema que debemos atacar en general, ¿no? No es un problema necesariamente ligado con los humedales, sino en general, por qué estamos haciendo de nuestra ciudad un lugar cada vez menos grato para vivir. Y atacar esto tiene que ver necesariamente con educación, ¿no? Entonces, acumulación de escombros y basura, problema encontrado en el 100% de los humedales. Hay algunos otros que tienen 75, como lo del crecimiento demográfico, lo de la ganadería, introducción de especies exóticas, y hay algunos otros que son menos frecuentes. Por ejemplo, los de los canales para la lavandería, ¿no? Que lo vemos presente en el segundo y en el penúltimo humedal, que viene a ser Pantanos de Villa y Carquín, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay situaciones que ocurren o que han sido reportadas de manera muy particular, como esta de el uso de canales para la lavandería, y que ameritaría acciones propiamente en estos sitios, ¿no? O sea, si bien hay cosas en común, también hay cosas que ocurren en cada uno de estos humedales y que debería tratarse por separado. También hay otras que nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, esto de los incendios ha sido reportado para 4 de los 8 humedales, el 50%. Sin embargo, sabemos que son bastante más frecuentes en los otros sitios.
Entonces, significa de que probablemente no se han incluido en los artículos científicos o no se han hecho investigaciones que reporten estos incendios en los otros humedales, cuando realmente el problema de los incendios es un problema considerablemente frecuente en la costa de Lima, y estoy casi seguro, y lo van a comentar, estoy seguro, que también en otras partes del Perú ocurre, ¿no? Entonces, en base a esta información de la derecha se hizo este cuadro de la izquierda, esta figura, que intenta mostrar la similitud entre estos impulsores de cambio por humedal. Y como ven, la similitud está alrededor del 0.6 o 0.5%, ¿no? Reforzando esta observación de que para la mayoría de humedales no hay cosas en común, o sea, los impulsores de cambio no son comunes entre todos, sino que más bien también hay humedales que tienen cosas muy particulares. Entonces, si bien se necesitan actividades comunes para todos, también se necesitan actividades puntuales para cada uno de estos humedales, ¿no? Entonces, esta información, esta información fue complementada con un análisis en lo que buscamos ver si había correlación entre los impulsores de cambio y el número de artículos publicados. Y lo que encontramos fue que es así. Es decir, que mientras más artículos publicados hay de un humedal, encontramos más impulsores de cambio. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos completar la información de los otros humedales donde hay menos publicaciones para poder entender bien qué es lo que está pasando. De repente, el número de impulsores de cambio es muy similar, o de repente no, pero para ello necesitamos completar y hacer más investigaciones en otros humedales donde menos se hace investigaciones. Pantanos de Villa es uno de los humedales donde más investigaciones se hace a nivel nacional. Entonces, tenemos un humedal como este, donde hay muchísimo, y luego un humedal donde hay pocos artículos, 2 o 3, como por ejemplo el humedal costero Poza de la Arenilla, ¿no? Entonces, necesitamos pasar esta valla para poder hacer todavía un mejor entendimiento de lo que está sucediendo en esta región. Entonces, fotografías como esta representan lo que sucede, ¿no? Personas que lavan sus carros en los canales, presencia de ganadería, los incendios que les comentaba, ¿no? Aquí está una fotografía del incendio. Espacios que están desapareciendo, lamentablemente humedales como Quilcay están desapareciendo porque justamente hay personas que tienen propiedad de este espacio, son propietarios del espacio, entonces pues simplemente deciden que aquí ya no debe haber un humedal y entonces vamos a construir otra cosa, ¿no? O de repente quieren mantener el humedal, pero su objetivo, sus proyectos los llevan hacia otros lados, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Es algo que definitivamente es a veces contradictorio con la necesidad de proteger los ecosistemas, ¿no? Entonces, y está sucediendo en Quilcay, está sucediendo en otros sitios, y sucede en la costa y sucede en la sierra. Estas imágenes son de lugares cercanos al lago Titicaca, donde vemos pues que el desagüe entra al río principal que llega al lago. Luego este es un tubo de la planta de tratamiento que llega justamente a un humedal que da al lago, ¿no? O sea, esto es contiguo a esto. Y fíjense que contiguo encontramos el incendio. Esto es el lago Titicaca. Entonces, el lago Titicaca también, sitio Ramsar, también área protegida, tiene impulsores de cambio muy similares a los que hemos visto en la costa. Entonces, es importante reflexionar al respecto. A ver, algunas oportunidades. Fíjense, este de aquí. ¿Sí? ¿Disculpen? Ok, entonces estaba diciendo, esta información nos muestra qué es lo que se viene estudiando en los países de esta región costera, ¿no? De la región costera del Pacífico. Y como pueden apreciar, hay muchos estudios en aves, en fauna, gestión y conservación, pero hay menos estudios en ecología, teledetección y patología. Y de hecho en Perú las aves y la flora son nuestras fortalezas, ¿no? Esto significa de que debemos tratar de hacer estudios en los otros campos para poder entender mejor lo que está sucediendo. Y significa que los especialistas en esos otros campos están en países contiguos y debemos aprovechar las alianzas, quizás, para fortalecer nuestros equipos de investigación. No lo sé. O, en todo caso, si nuestros investigadores están estudiando, nuestros hidrólogos, por ejemplo, o hidrobiólogos están estudiando otros ecosistemas, pues invitarlos a que estudien humedales, ¿no? Cosas así nos ayudarían a crecer. En este otro trabajo, por ejemplo, se ve las investigaciones y cómo estas están repartidas en la costa.
Y fíjense que la mayoría está en Lima, luego viene Callao y Tumbes, ¿no? O Tumbes y Callao. Entonces, los otros departamentos tienen muchas menos investigaciones. Esto quiere decir de que pues tenemos que tratar de generar más publicaciones que de alguna manera, si bien no es un requisito para conocer más un humedal, el hecho de que se generen publicaciones científicas nos ayuda a tener un conocimiento más filtrado, ¿no? Nos ayuda a tener un conocimiento que ha pasado por un proceso de revisión por pares y nos da más seguridad de lo que estamos leyendo y de las observaciones que estamos teniendo. Entonces, está por ahí este dato. En este otro trabajo se muestran dónde están los grupos de investigación. Y fíjense, si vemos los países andinos, Perú no es un país que se queda corto en grupos de investigación. De hecho, de todos los que están ahí es el que más grupos de personas tiene investigando humedales. Entonces, hay que aprovechar esa fortaleza, ¿no? Hay que aprovechar la cantidad de grupos de investigación que hay en el país para justamente estudiar aquellas partes que nos faltan de los humedales. Y aprovechar el conocimiento que se está generando. Por ejemplo, este gráfico es resultado de la estimación de CO2 capturado en los pantanos de Villa. Y como pueden apreciar, se encuentra en el tercio superior de ecosistemas vegetales en función de cuánto CO2 ha capturado. Es decir, no es de los que menos CO2 ha capturado, sino de los que más CO2 ha capturado. Entonces, esta información que de alguna manera damos a conocer los científicos, los biólogos, puede ser aprovechado por otras personas para no solamente hacer estudios, sino también generar conciencia y conservación. Por ejemplo, si ya sabemos cuánto CO2 se captura, ¿es posible con esa cantidad de CO2 establecer, qué sé yo, un régimen de pago por servicios ecosistémicos, una compensación por servicios ecosistémicos? ¿Es posible, por ejemplo, establecer un pago por bonos de carbono? ¿Es posible, qué sé yo, colocar a humedales, a todos los humedales costeros del Pacífico peruano, colocarlo como una red que pueda brindar esta retribución por servicios ecosistémicos que de alguna manera permitiría obtener dinero para poder conservarlos? ¿Es posible? Esas son preguntas que un economista nos puede ayudar a responder, que personas que se dediquen al estudio de esto de bonos de carbono nos podrían ayudar a conocer. Entonces, ahí están las puertas abiertas. Y también necesitamos abogados que nos ayuden a entender cómo es que si nosotros establecemos, por ejemplo, áreas de conservación regional como humedales de Ventanilla y establecemos zonas a su alrededor que tienen usos particulares, ¿no? Usamos leyes y ordenanzas para darles usos para que no se vean afectados. Luego también establecemos leyes y ordenanzas para desafectar lo que ocurre alrededor y que pueden terminar afectando al propio humedal, ¿no? En este caso, humedales de Ventanilla, el ACR lo tienen a la derecha, a la izquierda es la zona de reglamentación especial, pero ahora resulta que han cambiado toda una zona que es humedal, ¿no? Y lo van a desaparecer. En el papel, aparentemente no importa mucho que sea un humedal o no, porque total hay un dueño y cambiando el tipo de uso de suelo, pueden decidir qué hacer o no allí, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con las leyes para que esto no siga ocurriendo? ¿No? Porque en algún momento vamos a encontrar la forma también de decir, bueno, esto ya no es una CR, necesitamos usarlo para otra cosa y vamos a encontrar Plaza Vea, qué sé yo, en humedales de Ventanilla, espero que no sea así. Entonces, necesitamos a los abogados, a personas que nos ayuden a entender lo que está pasando y a estudiarlo para poder establecer mecanismos que eviten que esto siga sucediendo, porque esto está sucediendo por toda la costa del Perú. Y pienso de que es una de las peores cosas que puede pasarle a los humedales. Hello, Héctor. Disculpe, me Sí, quedan 5 minutos. ya voy a terminar, no te preocupes. Gracias. Gran parte de lo que les he mencionado en esta exposición está resumida en este trabajo que salió en la revista South Sustainability y acaba de salir esta semana, es de libre acceso y lo interesante de este trabajo es que no solamente identifica los impulsores de cambio, sino que en su material suplementario ustedes van a encontrar todo el listado de artículos que se revisaron, es decir, van a encontrar el listado de los 83 artículos y también van a encontrar una matriz donde se indica qué impulsor de cambio ha sido identificado en cada artículo científico. Entonces,
prácticamente les brinda una matriz de impulsores de cambio por humedal. Así que si alguno de ustedes está estudiando humedales en esta región, pues pienso que este artículo les puede ayudar muchísimo. Además, puede servir también muchísimo para brindarnos ideas de investigación que podemos hacer durante esta época en la que tenemos que estar en casa. Muy bien, muchísimas gracias. Es lo que tenía para mostrarles en esta tarde, una suerte de reflexión respecto a lo que está sucediendo en nuestros humedales. Y bueno, los invito también, el día de mañana comienza el Congreso Peruano Humedales, los invito a participar. Muchísimas gracias. Gracias a SOA ICA. Gracias, biólogo, por la ponencia que nos acaba de hacer, muy dinámica y de verdad hay muchas problemáticas por resolver todavía en los humedales costeros. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿Alguien lee las preguntas o yo las leo? Sí, ahora vamos a comenzar a leer para que usted las escuche y las absuelva. Perfecto. Bien, bueno, buenas tardes. La primera pregunta es, ¿cuál es el impacto turístico en los corredores ecosistémicos como los humedales costeros? Es una buena pregunta y la respuesta es, al menos hasta donde yo sé, no se sabe. Por ejemplo, hace poco conversaba con los amigos de Provilla, ¿no? Y me decían que están calculando las capacidades de carga, lo cual es muy bueno, porque a partir del cálculo de la capacidad de carga se puede, por ejemplo, tener una idea de si se está sobrepasando la capacidad de recepción turística en un determinado lugar, ¿no? Entonces, al menos desde lo que yo conozco es que no se sabe, no conozco ningún artículo que aborde científicamente esta pregunta, ¿no? No lo sé, pero lo que sí sé es que hay personas que están trabajando para poder conocer y espero yo publicar esa información. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál humedal costero tiene mayor índice de secuestro de carbono? De los humedales de toda la costa del Perú, solamente, bueno, en realidad no hay ningún trabajo publicado científicamente, hasta donde yo recuerdo. De hecho, el dato que yo les he mostrado de Pantanos de Villa, por ejemplo, todavía está en revisión. El artículo todavía no ha salido publicado. Entonces, no sabría decirles. Hay algunas tesis, como por ejemplo la que se hizo en el propio Pantanos de Villa, la que se hizo en el humedal de Medio Mundo, pero abordan parte de los ecosistemas, no el ecosistema en su totalidad. Entonces, no conozco todavía de ningún artículo que haya abordado todo un humedal. He visto inclusive otra tesis y un trabajo adicional en Chimbote, pero es un poco extraño, no he logrado entenderlo y me parece que el trabajo todavía estaba un poco incompleto. Entonces, la verdad no puedo responder la pregunta. Lo que sí puedo decir es que hay un trabajo que está en revisión. De todo el Perú hay tantos humedales que sería excelente tener la data de todos, pero todavía no la hay. Bien, gracias. La tercera pregunta que tenemos es, ¿encontraron investigaciones sobre evaluación de la degradación de ecosistemas de humedales o algún proyecto que lo realice teniendo en cuenta que son ecosistemas de prioridad por ser sitios Ramsar? A ver, la pregunta es sobre si hay trabajos de degradación o de restauración. No me quedó claro. Degradación. Bueno, sí, todos estos de impulsores de cambio son formas de degradación. Y sí, hay muchos trabajos. Uno de los más recientes, por ejemplo, es un trabajo publicado por Natalie Flores. Y con Natalie escribimos este trabajo en Pantanos de Villa y vimos cómo es que el área de la vegetación iba cambiando en la última década, ¿no? Muy interesante el trabajo y fue uno de los primeros. No conozco otro trabajo, por ejemplo, que vea así la evolución de un humedal costero en esta zona.
al menos no publicado, ¿no? En este caso se usaron sensores remotos. Próximamente va a salir el trabajo de Aneska Urbina, Flavia Rivera, que también se hizo, pero en este caso en un espacio geográfico un poco más grande, ¿no? Donde también hay resultados muy interesantes. Pero todos los trabajos que están en este, al menos de impulsores de cambio, los 83 mencionan algo distinto que lleva a la degradación de un ecosistema. Hay algunos que no mencionan nada, pero buena parte de ellos sí menciona al menos un impulsor de cambio. Bien, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué entidades u organismos pueden financiar estudios de investigación en humedales? Ya, en este momento hay muchas, ¿no? Desde las universidades que generan de repente concursos para financiar investigaciones de sus propios estudiantes y docentes, el propio Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONCITEC, que financia estudios de todo tipo, entonces también puede financiar. Inclusive recientemente se ha publicado el lanzamiento del segundo concurso de humedales costeros, que está financiándolo la iniciativa Humedales Costeros del Pacífico. Entonces, si estás interesado en investigar humedales costeros y puedes plantear un proyecto de investigación, los invito a que participen de este concurso. Ya está en las redes de humedales. Toda esta semana ha estado saliendo este nuevo concurso donde también hay financiamientos para estudiar humedales y para protegerlos, ¿no? O sea, el financiamiento no es solamente para estudios, ojo, es también para actividades que permitan conservar y hacer más efectivo el plan de acción de los humedales de la costa del Pacífico. Así que los invito a que vean esta posibilidad. Hay, bueno, estos tres alternativas creo que es bastante, ¿no? Hay posibilidades de conseguir financiamiento. Bien, aquí tenemos una pregunta bien larguita. Bueno, los humedales se pueden considerar como sumideros de carbono por su alta capacidad para almacenar carbono en la biomasa vegetal y en el suelo inundado. Pero el metano, que es un gas de efecto invernadero, por lo que las emisiones de dicho gas, junto con la fijación de dióxido de carbono y el potencial de calentamiento global de ambos gases, deben de tomarse en cuenta para analizar el papel de los humedales como sumideros de carbono. Es correcto. Se tiene que ver todo eso. Tanto la captura de CO2 como la emisión de metano. Es correcto. Se tiene que hacer. ¿Y cuánto metano se emite? Por ahora no se sabe. La respuesta es la misma. No se sabe. A alguien que por favor quiere hacer una tesis de eso, a alguien que por favor quiere estudiarlo, para tener esos datos. Ahora, por ejemplo, este año que terminó y el año pasado, o sea, el 2020 y 2019, junto con Alexander Pérez de la Cayetano, hemos estado midiendo las tasas de captura de carbono, ¿no? Entonces, ya no solamente vamos a tener ese dato que les he mostrado del stock, vamos a tener la tasa de captura también dentro de pronto, y para completar el estudio del ciclo del carbono nos faltaría justamente las otras moléculas de carbono, por ejemplo el metano, ¿no? Entonces, por favor, alguien que lo estudie para poder tener esta data. Sí, entonces... Se ha ido el audio. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, claro. Sí, ya. Héctor, gracias por contestar las respuestas del público. Ya, nos están comentando que quieren, si puedes brindar por favor tu correo para claro, de repente ¿lo comparto en la pantalla? Preguntas. Claro, para que los chicos quieren tener alguna pregunta más específica quizás directamente. Ahí está mi correo, haponte@cientifica.edu.pe. Un gusto haber compartido con ustedes esta tarde y gracias nuevamente a SOA ICA por haberme invitado y nada, que toda esta información nos sirva para proteger mejor a nuestros humedales. Nos vemos en el Congreso. Claro, el Congreso. Muchas gracias, Héctor, por haber aclarado todas las dudas del público que se tenían en esta exposición.